provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Busca maniática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es una aula, un lugar reservado, es un pórtico, adéntrate conmigo. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. El tema tiene que ver con todas las culturas y casi como el anhelo de la búsqueda de la verdad, de la búsqueda del conocimiento, de la meta final, y eso casi siempre implica hacer una peregrinación. En todas las culturas hay peregrinaciones, desde el éxodo del pueblo israelita que sale de Egipto hacia la tierra prometida. En todas las culturas, en la cultura hindú también están las peregrinaciones del Kumbh Mela, es decir, son peregrinaciones que se supone que van a lugares sagrados. La gente entonces aparentemente o supuestamente lo que creen o creían antiguamente es que cuando se hacía una peregrinación se hacía con afán de la purificación. Según la tradición, en algunos lugares, a través de la peregrinación, lo que se consigue es la limpieza de los pecados, para otros es la liberación de las reencarnaciones, las peregrinaciones tibetanas que se hacen a través de postraciones hacia algunos lugares sagrados o santos o Lhasa. Por ejemplo, en el mundo islámico uno de los preceptos es la peregrinación a la Meca, en el sentido de que aquel que consigue llegar a la Meca pues es casi como el que ya tiene las puertas del cielo garantizadas. Otras gentes lo han ido haciendo también a montañas sagradas, a templos. En el tiempo de los griegos pues hacía a los lugares de misterio, podía ser de elfos, en busca de las visiones, de los pronósticos, de las personas sabias, de los videntes. Entonces quería sacar este tema porque es un tema interesante en el sentido de que mucha gente se siente llamada a hacer una peregrinación, y ya que tenemos la oportunidad de tener una de las peregrinaciones quizás más marcadas que hay en todo el mundo, que es con el Camino de Santiago, aunque han salido distintas rutas, hay un camino que se ha mantenido a lo largo de los siglos, es el camino desde Roncesvalles, que sería el más estable. Hay otros, está el del norte, el Cantábrico, estaría el de la Ruta de la Plata, como intentando aprovechar las minas de plata que hay en Río Tinto, del Imperio Romano, y así se han ido haciendo algunos. Desde Cataluña también se ha hecho el Camino de las Estrellas de San Jaime, porque Santiago, Cataluña, es venerado como San Jaime. En los lugares anglosajones es el Camino de Jacobo. Para otro sería el Camino de las Estrellas, el Camino de la Vía Láctea, que tiene que culminar con el fin del mundo. Entonces, ¿cuál sería el tema en concreto? Que todo el Camino de Santiago está parlado de símbolos de carácter de iniciación, como si estuviéramos jugando al juego de la oca. Vamos de puente a puente, pues lo que sería Puente de la Reina o lugares de oca a oca que van repitiendo, y luego hay unos lugares donde uno se puede quedar porque es una fiesta, porque hay alguna cosa que se conmemora allí, en el sentido también de que, por ejemplo, según el monasterio, a veces hay monasterios dedicados a San Antonio, que eran monasterios que recogían a los que estaban bajo unas fiebres, unas calenturas, debido a que en la Edad Media a veces la gente comía panes, y esos panes a veces se hacía con los cereales que encontraba en el camino, que contenían el orgot. El orgot es el componente similar al LSD, y entonces a algunos les producía pues las fiebres de San Antonio, y eran acogidos en los monasterios para que pasaran esas fiebres alucinatorias. Todo el Camino de Santiago delimitaba lo que sería la zona cristiana de la zona musulmana, pero también, si tuviéramos que remontarnos, estaría también toda la leyenda de Santiago el Mayor, lo que llaman el Hijo del Trueno. También a veces se dice que si ha sido o no ha sido el hermano de Jesús. Saco todo esto de aquí para saber si exactamente el Camino de Santiago es un lugar determinado, es decir, hay algo que la gente cuando transite por allí puede llegar a encontrar, o bien porque recupera memorias, o porque hay lugares no en el mundo físico, sino en algunos lugares que les propicia la iniciación. Por ejemplo, cuando se coge la ruta aragonesa, se pasa por San Juan de la Peña y allí se suele decir que quedó el cáliz del Santo Grial depositado. En otros lugares son encuentros templarios. Los templarios fueron los encargados de custodiar a los peregrinos o los asaltadores. Entonces siempre hay cosas que en el Camino de Santiago se van como encontrando. Esto sería intentar ver qué es lo que ofrece ese camino a nivel personal, qué es lo que ofrece a nivel espiritual, qué es lo que ofrece a nivel telúrico, qué importancia tiene en el mundo interior el que se realice o no se realicen las peregrinaciones. Ese sería el tema, es buscar alguna persona, algún ser del otro lado, si se prestan a ello, que nos comente la importancia de las peregrinaciones, detallando si son peregrinaciones cristianas, si son peregrinaciones hindúes, si son budistas, es decir, del tipo que sea, qué es lo que puede llegar a esperar una persona encontrar allí, o si es simplemente el caminar como deporte, o si es el caminar como un proceso de purificación interior.
Es un proceso de purificación energética, una purificación psicológica. Eso es lo que quería que hoy intentáramos remarcar, es ver qué de importancia tiene el realizar una peregrinación. Es decir, en forma genérica, y luego ya intentaríamos estar más en concreto sobre el Camino de Santiago. Entonces, ¿hay alguien que se presta a comentarnos la importancia de las peregrinaciones y en concreto del Camino de Santiago, incluso en qué se diferencia de otras peregrinaciones? Hay alguien aquí que lleva como una capa de color crudo, el pelo muy cortado, muy cortito, perdón, y es la apariencia de alguien como si tuviera la tez tostada por el sol, de raza blanca. La vestidura no se la puedo ver del todo, la capa le cubre. Tiene así un aire como de seriedad y es el único que veo. Siempre percibo más seres, pero en este caso él es el que ahora aquí hace acto de presencia. Su presencia aquí con nosotros es para hablarnos en concreto de lo que son las peregrinaciones del Camino de Santiago, o lo que representa, hacia que él se siente implicado a comentarnos el porqué de las peregrinaciones. Dice que las peregrinaciones son una realidad no solamente en el planeta Tierra y vinculadas a todas las religiones de todos los tiempos. Dice que es una acción que muchos seres en el ámbito físico también realizan en otros lugares del espacio exterior, en otros planetas también. Dice que es un reflejo de un caminar que tiene que ver con el mundo interno. Dice que es igual fuera que dentro. Dice que todas ellas están llamadas a poder evocar de alguna manera el camino, el trayecto de la vida en todos sus estadios hasta el cielo. ¿Podría especificarnos las etapas por las que tiene que transcurrir un peregrino desde que inicia la peregrinación hasta el final? ¿Qué es lo que se supone que va a encontrar ese peregrino cuando emprende su caminar? Dice que el primer estadio suele ser la despedida del mundo que conoce, la bendición de aquellos que son amados, que algunas veces también a través de un rito religioso, una bendición por aquellos sacerdotes que tienen que darle el impulso para que su camino sea siempre custodiado por la luz y no por la sombra. Dice que eso es la primera etapa, desprenderse de su envoltura humana, de todo aquello que no necesita cargar, y entra en un estadio cuando camina que ya no le permite volver atrás, que esto muchas gentes que hacen un itinerario hacia un lugar sagrado ya van con esa actitud adecuada. Otros, sin embargo, sin tener muy claro cuál es el lugar que va a ser su meta final, lo hacen solamente para poder encontrarse a sí mismos en el camino, que todos los espacios donde deben parar, las gentes con las que pueden llegar a encontrarse, no son más que puntos claves en el camino interno. Dice que es un reflejo fiel de lo que es una vía iniciática en el mundo interno. La actitud con la que sale un peregrino y la actitud con la que llega, ¿en qué se diferencia? Es decir, el preperegrino y el peregrino ya realizado, ¿qué diferencia hay entre uno y el otro? Dice que aquel que ya ha hecho una ruta como peregrino busca de nuevo reencontrarse con está hablando los puntos de poder para poder ascender a un nivel superior en ese camino. Dice que nunca se deja de peregrinar. Esto es el proceso de la vida. Dice, cuando alguien ya lo ha hecho y ha podido en algún momento tener experiencias sensitivas importantes, que lo que hace es tratar de encontrarse en nivel superior. Otras dice que es como, está hablando como si dibuja un círculo, como si hubieras dado una vuelta completa a un círculo y te va haciendo entrar hacia adentro en otro círculo. Dice que cada vez ese círculo sería más pequeño hasta llegar al mismo centro, el epicentro, que sería el encuentro con la propia divinidad. Aquel que es novato, novel, en el peregrinaje todo es un mundo que se abre nuevo. No siempre consiguen salir airosos de ese peregrinar, pueden llegar a encontrar obstáculos lo suficientemente importantes como para apartarles de un empujón del camino. ¿Cómo es conveniente hacer la peregrinación? ¿Utilizando los propios pies o utilizando un vehículo? ¿Cuál sería la forma más adecuada? Dice que es natural que sea caminando, que los vehículos pueden permitir de alguna manera el hacer un viaje como un turista. Apenas podrán acercarse a los lugares de poder, pero quedarían
enfriados. Dice que el calor que debe encontrar el peregrino no tiene nada que ver cuando lo hace caminando, cuando el esfuerzo y el desprendimiento de todas sus miserias humanas en el camino se dan, es cuando puede encontrar ese calor en los lugares de descanso en el camino. ¿Qué es lo que le ocurre a una persona cuando está caminando físicamente en los pies y también a nivel energético? Dice que en la parte física, evidentemente, el cuerpo se tonifica y sencillamente reclama la alimentación a través de la energía que absorbe. Dice que es habitual que una persona que camina teniendo esa actitud devocional pueda llegar a sentir que no necesita apenas sorber unos tragos de agua en todo un trayecto, que el poner esa fatiga, el cansancio, hace que se transforme y de un estadio físico de agotamiento es un estadio de luminosidad en el cuerpo, de concentración de energía a una intensidad muy, muy elevada. A nivel psicológico, ¿en qué sería el cambio también? Dice que para aquellos que anhelan huir de aquello que han conocido y que les atrapa el sentimiento de prisión, el camino representa la libertad, es la sensación psicológica de estar liberado, de dejar atrás las cadenas, que también para otros a nivel emocional es el ir al encuentro con la fuerza amada que le da la noción de existencia, la trascendencia en todos sus aspectos. Para que un peregrinaje se pueda considerar peregrinación y no una simple caminata, ¿cuántos kilómetros serían necesarios o cuántas jornadas serían necesarias como mínimo transcurrir? Dice que eso puede ser variable, pero es adecuado hacer una ruta o itinerario que permita hacer una jornada habla de casi medio día de camino, como poco, habla de unas 10-12 horas caminando. Y entre una caminata y una peregrinación, ¿qué diferencia hay entre una cosa y otra? Dice que es la actitud. Aquel que le gusta el deporte, el caminar, el senderismo, el ascender a las montañas, a las cumbres para respirar aire puro, pero no tiene una connotación mística. Dice que es diferente a aquel que busca a la divinidad en cada rincón del camino, que el segundo trasciende cualquier fatiga, cualquier problema y realmente llega a encontrar lo que busca. El primero simplemente se ha desconectado un tiempo, ha conseguido fatigarse, puede llegar a tener el placer, la libertad que le puede aportar el aire, el sol, pero poco más. En las etapas o en las metas de la peregrinación, de llegar a lugares sagrados, ¿qué se supone que puede llegar a encontrar allí el peregrino con la actitud adecuada? Dice que en cada etapa del camino es como si fuera no solamente un lugar donde pueda ser cobijado o alimentado, simplemente son puertas que se abren. Más allá del nivel físico, ¿qué realidad hay en esos lugares? Dice que a lo largo de los siglos y a lo largo de las peregrinaciones santas de aquellos que sí lo han hecho con una actitud mística, adecuada, de trascendencia, han bendecido estos lugares y estos lugares han quedado habla como de pilones, señales, ya no solamente para llegar allí, parar y llenarse de lo que hay allí, sino de adquirir conocimiento. Dice que esa ruta se convierte en una ruta iniciática en el camino hacia la maestría, hacia el conocimiento absoluto. Poniendo ya más énfasis o más detalle en lo que tenemos más cercano a nosotros, que es el Camino de Santiago, ¿qué características tiene este camino? Dice que es un camino marcado como un reflejo de los cielos, que muchos ven el espejo en la tierra de lo que es el camino de las estrellas, por eso tiene este nombre. Dice que es un camino sagrado y lo consolidaron como sagrado a lo largo de su historia, que fue un sendero que han transitado hombres santos y que los lugares, las ermitas, han sido depositarias de fuerza, de poder, como si fueran píldoras que una persona al llegar a esos lugares puede recibir como un alimento. Dice que muchos han encontrado aquí la espiritualidad perdida, el retorno, el reencuentro con la divinidad. De las distintas variantes que tiene el Camino de Santiago, hay una que es la más marcada, la que diríamos el Camino de Roncesvalles. ¿Qué difiere ese camino de los otros secundarios? Dice que es sencillamente el camino que tiene
los diferentes estadios como las estaciones en el año, que es algo que hace que el peregrino pueda vivir diferentes estadios de tiempo físico en un tiempo que no es ni pertenece al mundo físico. Está hablando de lugares que recuerdan el frío, la primavera, el otoño y el verano. Como meta final, cuando se llega a Santiago, ¿qué es lo que puede llegar a encontrar un peregrino devoto? Dice que más allá de la entrada en la basílica y el contacto con este templo sagrado, que todavía queda una pequeña porción de camino, que no es un camino ya físico por recorrer, que lo que encuentra en la mayoría de las ocasiones, aparte de la satisfacción de haber conseguido con éxito, que si la actitud es la adecuada, tiene ya la percepción abierta para el encuentro con las estrellas. Dice que allí se interrumpe el camino del mundo físico para dar paso al camino que sigue como un sendero hacia los cielos. Se dice también que en el peregrinar va también la absolución, es decir, el peregrinar sería como una penitencia para purificarnos de los pecados y de nuestros errores. ¿De qué manera se purifican esos pecados, esos errores o esas manchas que pueda haber en nosotros? Dice que el peregrino que lo hace con la actitud, habla de humildad hacia la divinidad, todo cuanto le acontece en el camino lo pone como si fuera su propio corazón en las manos de la divinidad, que las penurias, el hecho de haber cometido faltas terribles, son purgadas por esos esfuerzos, por ese dolor, por incluso la enfermedad. Ahora están viviendo los peregrinos unos peregrinajes suaves, sosegados, sin apenas incidencias importantes, siendo siempre atendido. Hemos de comprender que realmente los pecados son limpiados cuando el riesgo de la propia vida hace que aún así el peregrino opte por dar esos pasos en dirección a la divinidad. Dice que la divinidad, como muestra de amor infinito, perdona todas esas faltas. En toda la ruta hay como lugares señalados, como lugares milagrosos, lugares que ha habido algún tipo de influencia de fuerzas sobrenaturales. ¿Realmente se manifiestan esas fuerzas naturales en los distintos lugares? Dice que sí, incluso son más de los que las gentes contabilizan. ¿Qué tipo de fuerzas o qué tipo de entidades son las que asisten en el camino al peregrino? Dice que hay muchísimas entidades angélicas y otros peregrinos que en tiempos pasados ya hicieron ese viaje antes que ellos, que hay muchos seres de luz que optaron para poder ayudar como ellos fueron a su vez ayudados. En otras rutas, como por ejemplo la peregrinación a Roma o la peregrinación a Jerusalén, ¿qué se puede conseguir variando una peregrinación de otra? Dice que la ruta a Jerusalén es la ruta santa por excelencia y es una ruta de encuentro más en el orbe cristiano que no en otros. Dice que la ruta de Santiago es una ruta que se abre a otras religiones incluso, que en este sentido es un encuentro con las raíces del propio cristianismo, con las raíces de aquel que dejó el mensaje, que dejó tras de sí una estela, un sendero, para que aquellos que quisieran caminar en pos de él pudieran encontrar la luz y la liberación. Esta es la actitud de aquellos que quieren ir hacia estos territorios. Habla de Jerusalén, que la ruta hacia Roma es una ruta está hablando menos religiosa, está más encarada al reencuentro con la fuerza de la propia Iglesia, pero no ya a nivel espiritual como él la concibe. No es que él la infravalore o la rechace, sino que él prefiere las rutas del encuentro con la divinidad y no con una estructura religiosa. Cuando se hace el Camino de Santiago nos encontramos con catedrales inmensas y con grandes relieves. ¿Realmente esas obras de arquitectura tienen algún tipo de influencia energética y espiritual en el peregrino que entra en ellas? Dice que sí, dice que fueron erigidas precisamente porque los peregrinos daban y apoyaban. Ya no habla de la parte de la economía o las donaciones, sino la fuerza que impregnaba en esos lugares hacía honor a ellos el poder erigir estos templos. Dice que a su vez los templos llenos de plenitud energética de cada lugar ha albergado a millones de peregrinos a lo largo de los tiempos, potenciando ese lugar como puertas que se abren, ya lo dice, hacia otras dimensiones. ¿El hecho también de que el Camino de Santiago estuviera custodiado por los templarios tiene algún valor determinado?
Dice que los templarios permitieron a los peregrinos tener una opción de poder hacer esta entrega de toda una vida hacia la propia divinidad, y ellos, aunque tengan a sus espaldas los juicios de valor hechos a lo largo de la historia, no les merecen. Ellos realmente hicieron aquí un voto de servicio a los hombres y hacia Dios. Dice que más allá de las condiciones humanas que les hubieran hecho cometer errores o equivocaciones, dice que aún todavía hoy es posible percibir templarios. Habla no de templarios físicos, sino de aquellos que siguen custodiando el camino, que para aquel que quiera estar receptivo y abierto puede llegar a encontrarse con ellos. También el camino es custodiado o es avalado por la propia Iglesia Católica. ¿Tiene algún valor de que sea la Iglesia que todavía la que esté manteniendo el camino, o ya está casi en manos laicas? Dice que la Iglesia potenció y ayudó que se mantuviera esta vía de peregrinación. Hoy día es como algo que funciona de manera libre. Aparte de sus intenciones, ellos pueden ya intervenir poco ahora, y ya es las propias gentes, los propios peregrinos que han encontrado un encuentro espiritual más allá de la religión católica, y esta fuerza y este convencimiento de que hay aquí una respuesta que en algunas ocasiones la propia Iglesia no ha sabido dar es lo que ha hecho que funcione más allá de la Iglesia. Es decir, el Camino de Santiago continúa como un camino activo espiritualmente. Dice que sí. También el camino empieza en otros lugares de Europa. ¿Es importante empezarlo en algún lugar determinado, o ya en el lugar que uno tenga más cercano de casa ya sería válido? De que todos los rincones, y no solamente de Europa, sino del mundo, son un inicio del camino. Todos confluyen y el punto que él coloca son los Pirineos. Si tuviéramos también que darle un valor trascendente del inicio de la vida hasta el final de la vida, el caminar por el Camino de Santiago, ¿qué es lo que estaría representando en las distintas etapas de la vida? Dice que los periodos de la infancia, nuevos, sin apenas máculas, ensuciamiento del alma, dice que sería el entusiasmo, el tomar el camino como una época floreciente. Por eso pone como referencia a los territorios. Está hablando de los Pirineos, son lugares frondosos que dan a entender esa voluptuosidad de cualquier niño que inicia este camino. Que luego hay los periodos más calmos de la madurez, que más allá de lo que serían los territorios de la vejez, áridos, secos, dice que vuelve a haber de nuevo para el peregrino el retorno a esa primera infancia con todo el bagaje acumulado a lo largo del trayecto, que cada estadio tiene una semblanza con la vida, y solamente puede hablar de que cada persona, cuando tiene la intención y la búsqueda de esa intención, él habla de la intención como de la divinidad. Dice que siempre hay amparo en todas las áreas del camino. Está mostrándome imágenes y muestra las imágenes de una persona, pero transparente, como si fueran un sendero. En una de las etapas iniciales del camino aragonés nos encontramos en San Juan de la Peña con lo que es el mito y la tradición del grial. ¿Realmente allí se depositó el grial, o es simplemente una forma de cautivar a las gentes de aquellos tiempos? Dice que el grial no fue un mito, fue algo real, y que ha pasado por muchos lugares, siendo un elemento de poder, ha bendecido aquellos lugares. Dice que en este sitio estuvo poco tiempo, pero porque es un sitio peculiar, y que es un lugar donde esas puertas dimensionales se abren con más facilidad, si cabe, incluso para aquellos que puedan tener problemas de sensibilidad o de apertura, pueden llegar a tener en este lugar una experiencia favorable. Incluso aquellos que no creen en estas experiencias, que vienen con una rigidez, dice que lo podrían encontrar. Este es el regalo que hizo el grial en este lugar. Que hay otros lugares que también bendijo con su presencia, aunque fuera por muy poco tiempo. Luego también durante el camino se suele decir de que no tan solo es un trabajo para la propia persona, sino que también sería un trabajo para la tierra. ¿De qué manera le afecta a la tierra el que las gentes estén caminando por ese sendero con esa actitud? Dice que imaginemos por un momento que alguien nos hiciera un pequeño masaje a la altura de nuestra columna vertebral. Eso permite una activación de nuestros
circuitos de energía por donde luego es más fácil la absorción de la energía, que todos los territorios recorridos con un afán de peregrinar, y ya no está hablando solo del Camino de Santiago, son esos puntos y recorridos de la tierra que se la despierta, pero se le despierta con dulzura, se la despierta con amor. El peregrino camina y ama la tierra que camina. Dice que ese toque amoroso con los pies es lo que a ella le permite ese despertar en la energía. ¿Cómo es ese tipo de energía? ¿Qué textura tiene la energía que se va acumulando a través del caminar en la propia Tierra y luego como beneficio del planeta? No sabe cómo explicar. La textura es una textura de energía mucho más fuerte, más sólida que la que desciende de los cielos, que tiene una textura más sutil. En este caso ella la devuelve con creces, haciendo o permitiendo, está hablando, limpiando todo el entorno. No habla de crecimiento de naturaleza, sino el hacer este peregrinar y calmar y aquietar la tierra permite que ella pueda recibir un alimento añadido que ella luego devuelve a su vez a sus hijos, a sus criaturas. Hay distintos lugares que están dedicados a ella, a nuestra Madre Celestial, a lo que sería Nuestra Señora del Camino, o dedicado a la Virgen María o la figura de María. ¿Qué aportan esos lugares si uno entra en ellos? Dice que la entremezcla de energía femenina de la propia diosa ayuda y otorga, como antes ha dicho, ella da, bendice, libera, cura, sana. Hace todo eso. También hay lugares que han sido encuentros de batallas. ¿Qué huella han dejado esas batallas? Como por ejemplo la batalla de Clavijo, en la que se dice que apareció el mismo apóstol Santiago para decantar la batalla en el sentido cristiano. ¿Qué hay de mito, qué hay de realidad en esto? Dice que muchos seres de luz han estado presentes cuando ha habido conflictos para poder de alguna manera apartar la oscuridad. En este caso fue algo que forma parte de una realidad. No habla de que fuera Santiago, sí un ser de luz que intentó limpiar una tendencia oscura. Dice que hubiera sido terrible, hubiera desaparecido este camino de peregrinación como lo conocemos ahora. Hubiera desaparecido la fuerza que el camino otorga a aquellos que lo transitan. Hubiera sido un territorio más como cualquiera del mundo. Dice que en este sentido era necesario en aquel momento que las fuerzas cristianas se mantuvieran para evitar que se pudieran ensuciar. Es decir, más allá del conflicto entre musulmanes y cristianos, la batalla de Clavijo representó una decantación entre la fuerza de la luz y la oscuridad, o entre lo que es la vida cotidiana y la vida espiritual. Dice que no está hablando de que tuvieran aquí la responsabilidad. Los musulmanes eran las fuerzas que ellos traían con ellos para impedir que en ese camino es como si se hubiera convertido en una ciénaga. Que ellos han pateado todo el territorio español y se han combatido en muchos lugares de la península, que ha habido a favor y en contra. Ya no está hablando en la disposición y la división entre cristianos y musulmanes, sino que en ese lugar sí que es verdad que había fuerzas oscuras de alguna manera dirigidas a un sector, en este caso el Islam, para intentar impedir que pudiera tener esta continuidad. Y nos recuerda de que ya no es ni siquiera necesaria la religiosidad o el mundo cristiano para que se siga manteniendo. Está hablando de un lugar de luz que podía ser mancillado. En la meta final del Camino de Santiago se dice que está la cabeza del mismo Santiago. ¿Realmente está allí la cabeza de Santiago? ¿Puede ser la cabeza de otra persona? Prisciliano, por ejemplo, se comenta que pudo ser uno de los que inició el camino, es decir, como antiguo místico galaico hispano. Algunos dicen de que el camino lo iniciaron sus seguidores. ¿Qué personaje es el que tiene allí supuestamente su cabeza? Dice que Santiago recorrió el camino, pero no está allí. ¿En qué sentido recorrió el camino Santiago? Dice que lo hizo llevando el Evangelio, la palabra de Dios. Dice que lo hizo primero como una necesidad de escapar, de huir de sus perseguidores, que lo hizo, pero retornó. No es Santiago la cabeza de Santiago quien reposa en aquel lugar. ¿Cuál es entonces el vínculo de Santiago con el mismo camino que lleva su nombre? Dice que él al hacerlo habló de esta ruta. Él pudo explicar y dar a conocer cómo se podía seguir el camino hacia
el propio Jesús hacia el cielo. Dice que él, al relatar este camino, no hay constancia de estos escritos, sencillamente las gentes continuaron y siguieron su ejemplo. ¿En qué tiempo entonces Santiago recorrió el camino y desde dónde lo hizo y hasta dónde? Dice que lo hizo muy poco después de la marcha de Jesús en la tierra, que él hizo este camino llevado por la necesidad de escapar, de huir, que él, por su vínculo directo con el propio Jesús, estaba realmente amenazado. Dice que él lo hizo saliendo de las tierras de Judea, que siguió el itinerario en barco. Dice que entró, está hablando por la zona del norte de Cataluña y cruzó los Pirineos, que él lo hizo desde la zona de Gerona, siguiendo la ruta pirenaica y finalmente llegó hasta el final. Al final se refiere a Finisterre. Hasta el final, hasta el fin. En su caminar, Santiago, ¿qué es lo que fue encontrando para que diera testimonio de la importancia de este camino? Dice que aparte de ser un territorio hostil, complicado, que él lo hizo con un sentimiento de entrega y de purificación, su sentimiento y dolor por haber abandonado la tierra y su misión encomendada le hizo encontrar las fuerzas para poder reconciliarse con Dios al que creyó haber traicionado. Dice que es importante comprender que él no vio los mismos puntos de luz que ahora ven muchos peregrinos, que encontró gentes que más allá de su dureza, sobre todo las gentes en los lugares aislados, las poblaciones y aldeas aisladas, le abrieron las puertas. Dice que él se encontró con muchas dificultades y enfermo también durante un periodo de tiempo. Dice que lo tardó en recorrer más de 6 meses. También hay otras rutas dentro de la península como peregrinación. En esta de Santiago sería como una ruta masculina, pero luego en el sur tenemos lo que es el Rocío. ¿Hay alguna semblanza entre el camino del Rocío y la peregrinación de Jacobea? Dice que ellas son rutas simplemente en busca de la divinidad, que eso es el regalo que el hombre puede hacer, es la entrega de sí mismo para poder ser recibido y de alguna manera abrazado por la divinidad, que no están vinculados. Hay muchos otros lugares donde se realizan peregrinaciones fuera del territorio español. Todos ellos tienen como meta ese encuentro con la divinidad y para hacerlo es como aquel que se acerca caminando hacia la puerta de un templo y se arrodilla ante él esperando ser bien recibido. Es como aquel que muere en el plano físico y tiene una ruta, un camino que seguir hasta entrar a las puertas de los cielos. Si tuviéramos que demarcar el valor de las distintas peregrinaciones, ¿cuáles serían las características de las distintas peregrinaciones, sea en Japón, sea en la India, sea en Tierra Santa o en Palestina, o sea en el mundo musulmán? ¿Qué características hay entre las distintas peregrinaciones o qué caracteriza a cada una de las peregrinaciones? Es decir, ¿hay alguna diferencia entre una peregrinación y otra en la textura que va saboreando el peregrino que transita por ellas? Dice que lo esencial es la necesidad y el encuentro con algo que le trasciende. Dice que esto es la finalidad de todos los peregrinos, más allá de su religión o su condición social, que es el desprendimiento de todo lo superfluo en la vida, la necesidad de purificación y llenarse plenamente de luz. Mas para unos esta expresión no es la adecuada, ni siquiera la contemplan, pero ellos sí notan la salud, la vitalidad, y ese encuentro se da. Entre una peregrinación que se haga en un tono silencioso, individualizado, y otra peregrinación que se haga en un tono alegre y colectivo, ¿qué diferencia habría entre una y otra? Dice que aquel que la hace en un tono silencioso, el reencuentro consigo mismo es un proceso más acelerado, más fácil el acceso. Para aquel que lo hace en un tono de fiesta, dice que luego necesita de los momentos de recogimiento para poder encontrar lo que andaba buscando, y que la fiesta, el jolgorio, en ese momento le insufla o lo infla de felicidad, pero es inestable, es una felicidad que luego se disipa, luego necesita el reencuentro silencioso, lo ha de compensar. Si tuviéramos que partir desde el punto cero y dijéramos existe la posibilidad de hacer una peregrinación olvidándonos de todas las que han sido realizadas hasta ahora, ¿cómo sería, ahora partiendo de cero,
el sistema o las metas o la forma de realizar una peregrinación, ¿de qué forma sería? Es decir, tendríamos simplemente que caminar, estar en silencio, hacer meditaciones, intentar enfrentar lo que sería la naturaleza de día y de noche. ¿Cómo sería una peregrinación idealizada? Dice que la peregrinación idealizada tendría que ser encontrar sin buscar una meta final, sino simplemente la intención y que la meta final nos encontrase a nosotros, que tendría que pasar por lugares elevados, montañas, que también deberían descenderse a los valles, debería tocar aguas del mar, debería ser en silencio, debería estar siempre, siempre la presencia de la fuerza universal por encima de cualquier necesidad humana, que es el abandono como actitud y entrega, y que haciéndolo, siguiendo esa meta, que no hay tal meta al final del camino, es muy posible que el peregrino o los peregrinos que realizaran un tipo de meditación así, encontrándose en el camino con otros peregrinos compañeros, sin perturbar sus caminos, sin perturbar su trayectoria y al mismo tiempo compartiendo, que probablemente encontrarían una meta que les iba a sorprender. Antes, al inicio de esta conversación, nos mencionaba que más allá de la propia Tierra también se realizaban algunos tipos de peregrinaciones en otros planetas. ¿Nos podía dar algún tipo de referencia sobre qué planetas son y cómo se realizan esas peregrinaciones? Dice que ese es un tema que es delicado tocar, que es importante que sepamos que ese tipo de peregrinaciones no se realizan yendo hacia otros rincones del universo con afán conquistador, sino que es muy similar a lo que nosotros hacemos aquí. Es un camino que intenta ir hacia el lugar, el enclave, donde habita la divinidad. Y dice que ese enclave para muchos seres que habitan en el universo son conscientes de que es real. A lo largo del trayecto que se mide, está hablando por una cantidad en tiempo, espacio muy complicado de transcribir aquí para que nosotros nos hagamos una idea, que se va de alguna manera puliendo a nivel físico el cuerpo, pueden ir transformando el pasar diferentes, está hablando territorios con diferentes densidades físicas, puede modificar y cambiar el cuerpo. Dice que ha llegado el momento y cuando la humanidad esté preparada que podamos hacer esa peregrinación es una invitación que no habla de lo que buscan. Ellos buscan un lugar, un enclave donde habita la divinidad. Este enclave es un lugar real. En ese encuentro con la divinidad, ¿se produce la contemplación de la divinidad o la fusión con la divinidad? Dice que ambas cosas a la vez. Aquí también tenemos la referencia del Camino de Santiago, casi con el mismo juego de la oca. ¿Hay algún tipo de relación entre el juego de la oca y el Camino de Santiago? ¿Y qué tipo de relación sería esa? Dice que los juegos en la antigüedad era el medio de trasladar la información, y no solamente a los niños, sino también a los adultos, que sí hay una relación muy estrecha, es una especie de orientación para aquellos que no podían acceder al camino de manera real. A través del juego comprendían de alguna manera muy sensible cómo era el camino iniciático de una persona, la manera de poder aceptar las dificultades, las caídas en desgracia, las ayudas, los impulsos y los saltos interdimensionales que representaban las ocas. En este tiempo actual, si nos dirigiéramos al ser humano que está viviendo en la Tierra, ¿cómo hacerles un llamamiento de la importancia de las peregrinaciones, de retornar a ellas y de hacerlo en la actitud adecuada? Dice que aquellos que lo hacen por primera vez, aún sin saber lo que están haciendo, y encuentran el sabor dulce de la peregrinación, ya cambian su actitud y modifican esa actitud, haciéndola perfectamente una verdadera peregrinación. Que el llamamiento no es importante hacerlo, tienen que ser ellos los que sientan el impulso, la necesidad vital de buscar a través de la peregrinación como un acto de entrega, que hay algunas personas que deciden no caminar, quedarse de forma pasiva. Esto no es bueno, no es una entrega total. La peregrinación sí lo es, porque es enfrentarnos a todos los problemas del camino interno, más allá de la comodidad. Dice que por más que intentemos explicar a las gentes que no comprenden
la importancia de una peregrinación y hacerlo con la actitud adecuada, sonríe como diciendo que no va a ser importante, ni siquiera se conseguirá. Si la persona no tiene esa inquietud, no se dará por mucho que lo intente porque otros se lo hayan explicado. Para resumir, ¿en qué beneficia a la humanidad en su totalidad y a la persona en particular hacer una peregrinación? Dice que aparte del aporte que dan a la tierra con sus pies, aparte de desprenderse de todo aquello que les está esclavizando, que son las rupturas de las cadenas. ¿Es bueno reactivar otras zonas de peregrinación al margen de las ya conocidas? Sí, dice que eso siempre va bien y dice que hay muchos que se pueden mover por esas vías de manera casi natural porque quizá en otro tiempo ya lo hayan hecho. Es una manera de no solamente reactivar los lugares y los puntos de poder, sino también las memorias de muchos que han quedado aletargadas, dormidas. Cuando se está refiriendo a los puntos de poder, ¿qué es lo que ocurre en esos puntos de poder y cómo son esos puntos? Dice que son a veces colinas, a veces son simplemente un pequeño montículo en el camino que la gente de manera instintiva siente la necesidad de parar. Antiguamente se podían llegar a colocar cruces o símbolos sagrados. Esos puntos atraen poderosamente y cuando la persona se arrodilla ante ellos, los toca con fervor y con devoción, incrementa ese poder. Más allá de hacerlo con los pies, hay algunas personas que intentan mirar continuamente los símbolos, las cosas, e intentar leer visualmente de qué forma sería la adecuada de caminar y realmente nutrirse del camino y transformarse a través de él. Dice que ya lo he explicado. Me estaba aquí refiriendo si la persona más que mirar físicamente tiene que sentir con el propio cuerpo y empatizar con todo lo que le rodea, es decir, entrar en un estado de comunión. ¿Y cómo se conseguiría ese estado? No, ya te ha entendido, pero dice que eso ya lo ha explicado y es así porque esa es la actitud que necesita el verdadero peregrino. Se tiene que liberar, tiene que estar conectado. Dice que eso ya lo hace el propio camino. Aquel que lo hace farfullando, enfadado, molesto por las penurias, por los dolores o por las fatigas, que ya no es un peregrino. Bien, ahora casi en aquellos tiempos que uno casi se queda sin preguntas, y le remito a él, ¿qué sería importante comentar al respecto del Camino de Santiago y de las peregrinaciones que no haya tenido yo la claridad de preguntar? Dice que hay muchos que anhelan o incluso viven el camino como una experiencia única y la repiten, pero el camino cuando realmente se realiza de la forma adecuada debe transformar la vida que dejaron atrás y aunque luego retornen a los hogares tienen que ya estar por completo transformados, que aquellos que no lo consiguen tienen de alguna manera la necesidad vital de repetir una y otra vez, que a estos les dice que sean en cada momento que vivan ese camino deben fusionar la vida que han vivido y en lugar de maldecirla deben incorporarla para que sea transformada, que toda la vida es el camino. Esto es lo único que intentaba explicar y que poca gente a veces no entiende, solo que hay algunos que tienen la necesidad como si hubieran estado enganchados, como si tuvieran una dependencia que a veces incluso ellos mismos sienten que no es sana, y sí lo es, solo que ellos faltan detalles que no han completado en el camino, deben buscar. El Camino de Santiago casi se resume todo un proceso, es decir, una seguida. Antes colocábamos el símil con lo que es la Vía Láctea y el final con el fin de la Tierra. ¿Qué relación tiene este mismo camino con las estrellas y con el fin de la vida? Dice que todo el mundo que mira los cielos saben que tienen una guía en las estrellas y que esta guía no solamente marca su vida física, su tiempo finito en la Tierra, sino el trayecto hacia el lugar de donde procede, que eso es lo que busca y el camino en la Tierra es ese reflejo. Y cuando se dice más allá de las estrellas, ¿qué es lo que hay más allá de las estrellas? Aquí sonríe y hace un gesto como que no nos lo va a comentar. Bien. Para acabar esta conversación, pues puede decir quién es él, para identificarlo para personas que puedan estar oyendo y que puedan sentirse interesadas por su persona y en qué razón habla sobre las peregrinaciones. Dice que él fue un peregrino en tiempos antiguos, que él hizo no solamente este trayecto del Camino de Santiago, dice que él peregrinó en una ruta andina que le permitió descubrir
lo que ha intentado explicar, que luego después lo ha hecho, pero ya no con la envoltura física, que él camina al lado de los peregrinos y les alienta para que entiendan que las antorchas de luz que hay a los lados cuando caminan son reales, aunque muchos no las vean. De hablarnos de estos acompañantes luminosos que acompañan a los peregrinos. Dice que ya lo ha explicado, antiguos peregrinos que ya hicieron ese camino y ellos a su vez fueron ayudados y decidieron quedarse para ayudar en este trayecto. Dice que cuando hay alguno que enferma o muere, ellos lo acercan al lugar que le corresponde y alientan a muchos que se desesperan para que no caigan en esa desesperanza. Que las entidades angélicas están siempre, pululan todo el tiempo por estos lugares. ¿Es necesario iniciar y terminar el camino en un tiempo determinado o, como es típico hacer por etapas, qué diferencia hay entre hacer todo el trayecto durante un tiempo o ir recortándolo en tiempos de vacaciones o de lo que sea? Dice que un camino completado de manera ininterrumpida permite una apertura mayor y permite el contacto con lo esencial mejor que aquellos que son fraccionados, interrumpidos. Dice que para llegar a conseguir el mismo efecto tendrías que hacerlo como 7 veces 7. ¿Alguna cosa más que nos quiera decir? No, ha cogido y se ha puesto la capucha, se ha colocado la capucha, ahora ya no le veo la cara. Le damos las gracias, pero antes de despedir, ¿nos podía dar la bendición del peregrino? Vale. Ha sacado ahora como si fuera una especie de báculo, de bastón. Tiene una especie de giro, como si fuera un remolino arriba. Lo está levantando, me recuerda a los magos del medievo que lo levantan al aire. Y ahora está colocando ese báculo y lo está poniendo en lo alto de... Ha empezado contigo, tu cabeza. Lo ha colocado, es como si fuera un pararrayos que absorbe los rayos del cielo. Ahora lo está haciendo conmigo. Y ahora lo está haciendo con Mois. Y ahora lo hace con la mano. Está colocando la mano y hace un gesto con la otra mano, pero él sí hace el gesto de la cruz. Sisea o Bisbea, que no le puedo entender lo que habla, pero sé que habla, lo hace muy bajito, como cuando uno reza o dice una oración, pero no se le puede entender. Y ahora sí, ahora ya desaparece. Gracias. Desarraigado de las masas, caminando por senderos perdidos, solitario en el desierto, aula iniciática, envuelto en las brumas de los bosques, adentrándonos en las grutas de la tierra. Ven con nosotros, inclinándonos ante lo sagrado, aula iniciática. Encendemos una tímida llama para que alumbre con la oscuridad en el conocimiento. Estás ante el umbral perpetuo, estás ante la ara sagrada, aula iniciática. En un tiempo fueron las ágoras, los fórums y las academias. Ahora el conocimiento vuelve a salir al encuentro. No descubriremos nada nuevo que no debiera saberse ya. Estás traspasando los límites de la especulación, más allá de la acumulación de datos, provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Busca iniciática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es un aula, un lugar reservado para el conocimiento. Es un pórtico, adéntrate con que no debe traspasar el profano. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Nuestro mensaje va dirigido al corazón, aquellos que más allá de la especulación racional saben sin saber, saben discernir de lo que es la mente condicionada. Aprender a discernir con claridad y lucidez es nuestro objetivo.
abrir un espacio para el conocimiento, para los sepiter, se abre, una vez más, la puerta a la multirrealidad, a la multidimensionalidad, a la multisensibilidad. Uno puede conocer cosas que ni siquiera pudo llegar a imaginar. Uno puede ver realidades pocas veces vistas. Uno puede oír sonidos y desvelados a los oídos humanos. De vez en cuando se oye a alguien que llama al despertar, pues que estaré yo también soñando.